Ya estamos de nuevo en el aire, jornada, como les decía, un problema técnico. Esto pasa en todos los lugares, grandes, chicos, canales más jóvenes, más nuevos, pero nosotros somos Longino TV y esta es la entrevista con el Longino. Estamos a través de www.diariolongino.cl y por todas nuestras plataformas. Nos visita Matías Ramírez Pascal, el diputado por el distrito número 2 de Tarapacá, y vamos a conversar de una agenda que fue muy noticiosa y hoy día culminó casi con una guinda en la torta. Matías, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rodrigo, agradecer la invitación y un placer nuevamente estar con ustedes. Así es. Bueno, partamos con lo que desde el primer hora del día lunes de esta semana se empezaba a hablar, y esta celebración de los 2 años del gobierno del presidente Boric en el país, un despliegue territorial de los ministros, para un poco hablar sobre esto. ¿Cuál es tu opinión respecto? Un diputado oficialista, por supuesto. Yo soy bastante crítico, puede ser un diputado oficialista, entonces quizás no tengo el discurso propio de gobierno. Yo creo que sin duda han sido 2 años complejos, y yo creo que se marca por una cuestión que el resto de los gobiernos nunca tuvieron, que es un proceso constitucional en 2 oportunidades. Y yo creo que eso sin duda generó inclusive en el gobierno ciertos titubeos al momento de empoderarse respecto de la agenda y las temáticas que se debían debatir. Y además con un plebiscito, particularmente el primero, que fue una suerte de, o al menos la prensa y gran parte de la oposición lo tomó como una evaluación al gobierno. Y con una derrota tan estrepitosa, efectivamente creo que fue un golpe duro al gobierno a sus pretensiones de determinadas reformas, particularmente pensiones. Yo creo que fue una de las más golpeadas. Entonces hubo un análisis que también hay que hacerlo en base a esa realidad. Porque claro, uno podría decir también hay una posición férrea en el Congreso, que es una realidad indiscutible. O sea, en el Senado no tiene mayoría por ninguna parte, sí. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados es muy circunstancial, dependiendo de estos votos descolgados que andan, sí, dando vueltas. Estos votos díscolos. Díscolos, claro. Entonces, el análisis, claro, pero también Piñera tuvo esa dificultad. Yo creo que lo diferente en el gobierno de Gabriel Boric ha sido la situación de la Convención Constitucional. Yo creo que han habido avances y se han logrado algunas temáticas, sí, evidentemente sí. Si uno lo ve, por ejemplo, hoy día anda la ministra de Minería acá por nuestras tierras, el royalty minero es un logro de gobierno. O sea, se impulsó, se canalizó con los bemoles que uno puede tener, pero sí, efectivamente hubo una repartija hacia todas las regiones, y la sensación amarga queda para las regiones que son, mineras como la nuestra, donde quizás uno podría haber esperado mucho más recursos. Pero la realidad es que ningún otro gobierno le había puesto la urgencia al royalty minero. En términos de trabajo, la discusión de las 40 horas permite que hoy, y que ya está en aplicación, efectivamente reduzca la jornada laboral y permita en este caso a los trabajadores y trabajadoras tener mayor descanso y tiempo con la familia. Hubo un aumento significativo al sueldo mínimo. Entonces yo creo que han habido matices, así como todo, luces y sombras, pero yo creo que donde quizá está la mayor falencia es que el gobierno, particularmente en el primer año, se condicionó mucho a raíz del proceso constituyente, esperando mucho ese resultado, frenó la agenda legislativa casi durante 6 meses, y eso yo creo que al final ha sido un flaco favor. Ojalá que en estos 2 años se retome con fuerza, pero también se retome la discusión, y que yo creo que hay algo que decirlo. Gabriel Boric llega no porque los parlamentarios hayan apoyado que llegara Gabriel Boric, sino porque había movimientos sociales, había organización, habían sindicatos. Yo creo que también hay que llevar un poco la discusión política hacia ese tipo de organizaciones, al apoyo social que pueda tener la agenda de gobierno en estas materias. Pero ¿y esa agenda social es cierto? O sea, Gabriel Boric emerge de las bases, si lo quieren. También fuiste dirigente estudiantil, por lo tanto, conoces un poco la materia. Dirigiste estudiantil, él fue diputado, tú eres diputado. Puedo hacer una especulación muy grande, diputado, ¿no, Matías? Pero hay un punto donde las sensaciones, la aprobación, la desaprobación, es como bien sub y baja lo que ha tenido el gobierno en estos últimos años. Sí, pero yo creo que es la dinámica de todos los gobiernos en los últimos años. O sea, si uno ve desde Bachelet 1 en adelante, todos los segundos años, el 30% de aprobación, una gran desaprobación. Yo creo que es una dinámica social ya establecida. Y a mí no me preocupa tanto el tema de la encuesta. Sí me preocupa cómo queremos efectivamente llegar a mejorar la calidad de vida de las personas, y eso requiere tener fortalezas
en determinadas áreas, más allá de las convicciones propias, más allá de los acuerdos políticos que tú pretendas llegar, y yo creo que la base social está la clave. O sea, ya hay sectores, lo vimos, lo vimos primero en la reforma tributaria. Todos hablan que quieren financiar más seguridad, por ejemplo. Sí. Pero de momento de hablar de una nueva reforma tributaria para financiar política en ese sentido, la derecha votó en contra. Y también estos votos que andan dando vuelta. Pamela Giles, sin ir más lejos, se ausentó de la sala. Cuando hablamos de pensiones, lo mismo. Todos dicen queremos mejores pensiones, pero cuando tienes que votar una reforma de pensiones, ¿qué es que decir, dicho sea de paso? Yo lo digo en todos lados. No es la reforma que quería Matías Ramírez ni el Partido Comunista. Era una reforma casi que en gran parte copiaba elementos tanto de Bachelet, de Piñera. Es más, la fórmula de reparto de este 6% era de Piñera. Y la derecha fue y votó en contra igual. Entonces, han sido bastante mezquinos. Y yo creo que en esa mezquindad, yo creo que el mayor apoyo que tú puedes tener quizás no está en las puertas del Congreso o en los pasillos del Congreso, sino que está, en este caso, en la gente entienda la importancia de esa reforma. Y yo creo que eso ha faltado. Yo creo que ahí evidentemente, y no tanto respecto al gobierno central, también uno puede hacer una crítica respecto a los gobiernos locales, las seremías, de cómo han cumplido ese rol de llevar el gobierno a terreno, que es una cuestión que el presidente repite mucho, de que las autoridades salgan a terreno, pero no hay que salir a terreno solamente por salir. Sí. Hay que llevar precisamente ese mensaje que permita, en este caso, a la gente organizarse. Nos ha tocado la oportunidad de entrevistar a muchos ministros, tanto energía, ciencia, agricultura. Recientemente estuvo la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, subsecretarios, directores nacionales. Entonces siempre está esta idea de que por mandato del presidente Boric tienen que salir a terreno, estar en los territorios. Y para hablar de eso de los territorios quiero hacer el enganche con esto de calidad de vida, porque hay una sensación todavía de inseguridad, pero los números me dicen que ha bajado en términos de valores, los asaltos y los delitos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo ves tú desde el área legislativa? Yo creo que en los últimos 2 años el gobierno ha hecho una inversión importantísima en materia de seguridad. Uno podrá estar de acuerdo o no, uno la podrá criticar o no, pero renovaste toda la flota vehicular de Carabineros. O sea, es el nivel de inversión que se hizo. Además de comprar desde chalecos antibalas que no tenían y todos los implementos. Entonces, efectivamente, yo creo que la seguridad, en un punto se han tomado decisiones que van o que tienen una dirección correcta, pero evidentemente yo creo que hay ciertas cosas que han sobrepasado. Particularmente lo que tiene que ver con el ingreso del crimen organizado más violento, porque también yo hago esa distinción. El crimen organizado siempre ha estado en nuestro país. Ya la diferencia es que ahora lamentablemente a través de asesinatos, secuestros, homicidios, uno lo palpa de otra forma. Quizás antes era más silente, pero existía. Y el tema es cómo te haces cargo de esa situación. Y yo creo que ahí sí existe una diferencia, y el gobierno, yo creo que si bien ha tenido ciertas posturas, yo creo que hay que tener una cierta claridad. Porque eso requiere, por ejemplo, hablar de inteligencia financiera, que hasta el momento no se está hablando. O sea, si tú no persigues la ruta del dinero de los narcotraficantes, no tiene ni un sentido. Puedes detener a todos, pero si ellos tienen su plata en la casa, les va a dar lo mismo, van a seguir controlando desde la cárcel. Falta en esto también hablar de una reforma de las policías, que es sustancial. O sea, gran parte del debate se pierde. Claro, algunos parten desde un discurso medio ridículo, de decir, lo que pasa es que la gente de izquierda quiere destruir a las policías y hacerlas desaparecer. No, yo creo que efectivamente el ciclo de Carabineros y la Policía de Investigaciones se cumplió bajo la lógica que fueron creados caso Carabineros, hace más de 100 años. Entonces tú tienes que profesionalizar las policías, tienes que entregarle mayores herramientas, tienes que entregarles formación, tienes que darle, por supuesto, también una formación en derechos humanos que sea acorde al siglo XXI. Y eso yo creo que se han perdido 2 años en dar esa discusión de manera seria, y que permita efectivamente abordar la seguridad desde otra temática. Y se ha desvirtuado ahora último solamente a plantear que la solución a todos los problemas es sacar militares a la calle, cuando son los propios militares que te dicen no tenemos competencias, no tenemos conocimiento, no sabemos. Claro, porque es verdad, tú puedes poner un militar en la esquina de tu casa, pero él no va a saber ni investigar un delito, ni nada. Y además también, digamos, el crimen organizado no va a seguir funcionando debajo, como lo hace hasta el día de hoy. Sí. Entonces yo creo que caer en el simplismo de decir eso...
Es muy loco lo que voy a decir, pero en términos no hablo del crimen organizado, pero el delito más común, más corriente, ver un militar o una patrulla militar en la esquina como que no intimida más, incluso apelando a viejas épocas nuestras de nuestra historia. Mira, yo creo que en el tema de la discusión de materia de seguridad, hay algunos que plantean que tenemos ciertos traumas de la dictadura civil militar. Yo no tengo traumas en realidad, pero sí, creo que efectivamente ni la justicia ni nada actuó de manera oportuna para parar ese tipo de atropellos. Creo que el rol de los militares es muy específico y está creado, y efectivamente mientras no discutamos las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas, entrar a pensar que cumplan ciertas normas de seguridad pública es un descalabro. Yo de verdad creo, y eso no es un tema que nazca del capricho de un diputado X. Veamos la experiencia internacional. En México la solución al narcotráfico era que los militares se metieran a luchar contra el narcotráfico. ¿Qué pasó? Llegaron los carteles mexicanos y compraron a los militares. Sí. En Colombia la solución fue el ejército también. Pasó lo mismo. Llegaron y cooptaron también a los militares. O sea, hoy por hoy, sin ir más lejos, desde el retorno a la democracia hasta ahora, tú has tenido procesado a todos los comandantes en jefe del ejército, por distintas razones. Algunos por violaciones de derechos humanos, como el caso de Cheire. Otros, en este caso, también porque entendían que podían comprarse pasajes para la señora y todo, como le pasa al comandante al excomandante Martínez. Entonces, si no tienen la capacidad, ni los controles internos, para atacar esas temáticas, ¿cuál es la garantía que nos pueden dar las Fuerzas Armadas que no van a ser cooptadas por el narcotráfico? Y eso no es por dudar de la formación de nuestras fuerzas militares. Veamos la experiencia internacional. Entonces yo creo que ese es un factor que también hay que discutirlo con altura de miras. Sí. Pasa también, ojo, también pasa con las policías, evidentemente, pero como ellos tienen esa experiencia de años... Ya vamos a tocar a las policías, claro, es parte de la dinámica. Al menos es más fácil fiscalizar porque tú ya sabes dónde atacar. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas yo creo que no. Entonces lo que sí se requiere son nuevas policías. Una policía que esté, y esto no es como cuando la PDI cambió el logo, no, sí, sino que efectivamente en formación esté dispuesta a eso. Y tiene que ir de la mano con otras instituciones que yo creo que también han demostrado falencia y falta de coordinación tremenda, el Servicio de Impuestos Internos, la aduana, la Unidad de Análisis Financiero, que ahí está el meollo. Entonces, por eso hay ese concepto que quizás es muy etéreo, que de inteligencia financiera me gusta bastante, porque creo que eso es atacar efectivamente al narcotráfico, al crimen organizado, donde les duele, en cortarle el agua de los recursos. Y eso yo creo que es fundamental. Claro, en el tema de percepción, y volviendo ahí a lo que tú me preguntás, claro, sí, evidentemente la percepción puede mejorar viendo una patrulla en la esquina, que duda cabe, pero la percepción también cambia recuperando espacio público, recuperando nuestras calles, o sea, que las calles no estén abandonadas, que tengan buena iluminación, que tengan efectivamente otro tipo de cuidado muchas veces el espacio público, que las plazas sean plazas, y que se utilicen efectivamente para esos fines y no para que se las tome quizá alguien que tiene problemas de consumo u otras situaciones. Entonces, tampoco podemos caer en equiparar una persona que consume en una plaza, pasta base, que es una realidad muy latente en nuestra región y cotidiana, a el crimen organizado. Porque entonces quizás lo que hay que hacer en esa plaza es invertir en usar, que el Estado utilice esa plaza. Quizás tenemos que abordarlo desde la salud pública. Veamos cuántos centros de rehabilitación públicos tenemos en la región y nos vamos a dar cuenta que no tenemos ni uno. Y nos preocupamos efectivamente de esa situación. O sea, yo creo que el Estado tiene la capacidad de masticar chicle y caminar a la vez. O sea, pero no hay que confundir en eso. Yo al menos, no es algo que me cuenten, porque yo recorro efectivamente las poblaciones y evidentemente la gente tiene temor, tiene efectivamente esta sensación de inseguridad. Hay situaciones sin resolver, pero eso también requiere presencia estatal. Es lo que, mira, ayer en la mañana uno se levantó temprano y viste este operativo gigante en Maipú desalojando toda una toma. Está bien, pueden haber situaciones que efectivamente eran delictivas, no desconozco el detalle de esa situación. También evidentemente habían grupos familiares que viven ahí, porque lamentablemente la realidad de las tomas es así. Tienes personas de extrema necesidad y tienes gente que se ha aprovechado del sistema. Tienes gente que se levanta a trabajar y que incluso omite que vive en una toma porque le da vergüenza, y gente que quizás se dedica a otros tipos ilícitos. Entonces, pero cuando el Estado llega y arrasa con todos, al final no encontraste ninguna solución. Y eso yo creo, ese análisis es liberar hay que el espacio, básicamente.
Nada más, porque al final tú liberas ese espacio y la gente que tiene necesidad va a seguir teniendo necesidad y va a buscar otro espacio, y la gente que está cometiendo los delitos, si tú no los detienes y los condenas, más fácil para ellos, o sea, se van a dar la media vuelta y van a abrir otro prostíbulo, botillería clandestina, lo que sea. Entonces, ahí la inteligencia del Estado, y vuelvo, no solo la inteligencia financiera, pero la inteligencia también de las policías, requiere un actuar coordinado. Diputado, un concepto de la recuperación de los espacios públicos es una idea de que no solo a usted se lo ha escuchado, sino que a varias personalidades del mundo político local. Pero ¿cómo se recupera un espacio público? Recién dijiste quizás iluminar más, que el Estado intervenga y use esa plaza, pero ¿cómo se recupera? Vemos que hay muchos sectores digamos, el sector costero, el sector pegado a los cerros. Hay plazas que todavía no han sido inauguradas o proyectos que están a medio terminar. ¿Cómo es efectivamente la recuperación de espacios públicos? Mira, a mí me gusta mucho una experiencia que se vivió en Medellín, en Colombia. También ellos buscando atacar el narcotráfico. Esto no fue una cuestión de... Porque la gente dice recuperar espacio público y uno dice, oh, este es casi un hippie que está hablando de cómo atacar el delito. No, esto es una cuestión de cómo efectivamente tú tomando acciones diversas logras un resultado determinado. Y en el caso de Medellín se hizo una inversión gigantesca en centros comunitarios. Centros comunitarios que se emplazaban en las poblaciones, no en el borde costero, en la población compleja. ¿Y eso qué significaba? Una inversión quizás de 4.000, 5.000 millones de pesos, pero que la familia podía entrar a ese entorno. Entonces lo que buscaba en ese momento el gobierno local de Medellín era que la familia se volcara al centro comunitario. Entonces el papá iba al taller de fútbol, la mamá iba al taller de lo que ella quisiera y los niños también tenían y generaban comunidad. Y eso efectivamente, uno empieza a ver las estadísticas de Medellín respecto a delitos y una baja sustancial al momento de considerarlo esto como una política integral. Entonces yo creo que la recuperación de espacio público es una cuestión que en Chile, para no hacer una crítica muy local, en Chile se ha hecho siempre de mala manera. Porque no es llegar, instalar una palmera o cambiar un par de bloquetas o hacer la cancha. Es como efectivamente tú construyes la cancha y le das vida a ese espacio. Un programa efectivamente que tengas 24 horas de actividad si quieres. Y eso se ataca con recursos. Y eso se ataca también generando eso y que los municipios entiendan. Cuando hablamos del rol preventivo de los municipios en seguridad, este es un rol preventivo. Si al final, si tú tienes un niño en un taller del colegio, se va al taller y del taller se va para la casa, en el trayecto el narco no lo toma para sus fines. O sea, los soldados, los narcos, lamentablemente son los niños. O sea, cuando tú ves a los sicarios, o sea, estás hablando de, en otros países, estás hablando de gente de 13, 14 años, 15 años. Y es porque pasa, porque tienen deserción escolar, no tenemos colegio, ahí hay un tema que efectivamente tenemos que abordar, y yo siempre lo he planteado, o sea, hablamos de educación pública, y acá... Es un tema que quería tocar precisamente. Pero acá no se ha construido un colegio en no sé cuánto. Público. Diputado, vamos a seguir con educación, vamos a seguir con la ley de pesca. Está interesantísima la conversación, vamos a hablar del panorama actual. En octubre se vienen elecciones. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no sin antes comentarles que en el corazón del desierto de la Pampa del Tamarugal, en el oasis de Pica, en la flor del desierto, está el Hotel O'Higgins en Pica, Balmaceda 6. Excelentes habitaciones, espacios públicos maravillosos, una gastronomía maravillosa. Balmaceda 6, Hotel O'Higgins en Pica los espera. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a consumir? La pandemia. Nunca antes tuve problemas de angustia. Consumo sobre todo para poder rendir en la pega. Yo creo que mi hija sabe. ¿Fonodrogas? Buenas noches. Tomar trago para mí es social, pero creo que necesito ayuda. La verdad es que quiero parar, pero no sé cómo decirle a los cabros. ¿Te preocupan tus consumos o los de alguien cercano? Llama al Fonodrogas y Alcohol 1412. Estamos para brindarte orientación y apoyo, gratuito, anónimo y confidencial. Senda, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. Soy del norte, soy de la región, positivo y fácil de leer, preocupado de los más necesitados, deportivo, cultural y solidario, noticias e informaciones, diario El Longino, diario El Longino, soy del norte.
Y estamos de vuelta aquí en la entrevista con el Longino por www.diariolongino.cl. Como me gusta decirlo a mí, siempre lo digo, desde Iquique para Tarapacá y de Tarapacá para Chile y el mundo. Estamos conversando con Matías Ramírez Pascal, diputado por Tarapacá, y quedó pendiente del bloque anterior el tema de la educación. Ya estamos a 2 semanas que ha comenzado, está terminando marzo, pero hay todavía niños que no tienen colegio, que no tienen matrícula, ni siquiera están esperando este sistema de la tómbola de postulación a los colegios para poder. ¿Qué está pasando, diputado? Y se lo pregunto en su calidad de su condición de fiscalizador también dentro de la región. Mira, nosotros el tema educacional, desde el primer día creo que asumí de parlamentario, nos empezamos a fiscalizar el tema de educación, porque cuando nosotros asumimos había un déficit cercano a las 3.000 matrículas. Que se dé a distintos factores, ¿no? Yo creo que el factor no es la tómbola, que uno puede tener las críticas respecto a aquello, pero no es la tómbola propiamente tal. Yo creo que hay 2 factores. Uno, evidentemente, la situación migratoria, que genera una demanda, pero también mayormente fue la pandemia. ¿Y qué provocó la pandemia? Que evidentemente la gente que tenía mayores recursos y mandaba a su hijo a un colegio particular, después de la pandemia, efectivamente no tuvieron esos mismos recursos y buscaron una solución, en este caso, en la demanda pública, en la educación pública. Evidentemente no estaban las condiciones para absorber toda esa cantidad. Yo creo ahí, y esto es una realidad, lo que se requiere acá son recursos. Y eso pasa por entender que, por ejemplo, la creación de los famosos SLEP, si bien cambió la lógica de un sostenedor a otro, no cambiaste el modelo de financiamiento a la educación pública. Cambió solamente el sostenedor. Nada más. El modelo sigue siendo, el modelo de postulación es lo mismo. Pero particularmente de financiamiento. Y ahí tienen el problema. Y ese es un tema que lamentablemente en el Congreso, y hay que decirlo, la derecha históricamente se ha negado a abrir esa discusión. Eso no significa que tengas que solucionar los problemas igual. Y yo creo que ahí efectivamente ha habido un retroceso. Mira, como te comentaba, los primeros meses que me tocó asumir como diputado, se evaluaron 3 soluciones para Tarapacá. Primero, el arriendo del Sagrado Corazón en Alto Hospicio, cuestión que se logró durante ese primer año de gobierno y actualmente se está arrendando ese establecimiento escolar. Segundo, la instalación de un colegio modular, que se ha hecho en otros lados, que no es un colegio modular como uno cree, unos contenedores, no, son colegios, a mí me ha tocado conocer algunos que en realidad tú no te das ni cuenta, y se arman igual que un Lego gigante y se arma un colegio. Ahí hubo disposición por parte de la Municipalidad de Alto Hospicio, me tocó conversar con el alcalde Patricio Ferreira para que ellos dispusieran un terreno para la instalación, pero hubo un problema de traer el colegio modular acá. Ya había un problema que lamentablemente... De logística que no se va a solucionar, y creo que ojalá se logre acá a fin de año estar instalado, pero no es la solución ahora. Y el tercero era la construcción del Colegio La Pampa, que es un proyecto que viene hace largo tiempo y que lamentablemente ahí te das cuenta que la burocracia estatal, y ahí también pasa con el tema de voluntad, no avanza con la rapidez que la demanda ciudadana tiene. Y eso es lamentable, porque al final no hay respuesta válida para que ningún niño no esté en clase. O sea, y la solución que han dado, no sé si acá, y aquí no quiero cometer el error, pero en otras localidades del país la solución es que los niños rindan exámenes libres, y esa no es una... si bien es una modalidad y se usa, pero no es lo ideal. Eso no es entender el fin de la educación pública. ¿Para qué andamos con cosas? Yo creo que uno no puede camuflar una crisis de esas características. Que claro, acá no es tampoco responsabilidad del ministro de turno, porque es una cuestión que se arrastra. O sea, cuando uno dice o hace memoria, ¿cuándo fue el último colegio público que se inauguró en nuestra región? Quizás estábamos todos harto más jóvenes. Bastante. Entonces, ahí te das cuenta que la crisis en la educación pública se viene arrastrando hace mucho tiempo. Y ahora, acá tenemos el resultado. Entonces, eso requiere, por una parte, recursos, que yo creo que el Estado en general los tiene, pero también requiere mayor celeridad. Y eso, yo lamentablemente no lo he visto en estos 2 años. O sea, he visto que se pelotea desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Bienes Nacionales, y de ahí oficio para allá, oficio para acá, y al final han transcurrido 2 años y la realidad es que tú tienes una crisis ahora. Yo creo que la solución es, lamentablemente, y en esto ojalá también se llegue a acuerdo con el Colegio de Profesores, aumentar la capacidad, en este caso de manera extraordinaria, en las salas. Se estima que aumentando 2 o 3 niños por sala tú podrías absorber efectivamente la demanda, considerando todos los colegios que tenemos en la región pública, y creo que esa es una solución mucho más sensata
que exámenes libres. También hay un dato que no es menor y que también pasa respecto a las personas en situación migratoria, que se inscriben para ir a un colegio, pero lo más probable es que no se sabe si están todavía en la región. Sí. Entonces, muchas quedan en la región, le asignan un cupo a ese niño, pero quizás ya está en Santiago, o está en Talca, o está en otro lugar. Entonces, esa revisión de que generalmente, lamentablemente, también hay el sistema es lento, se hace en marzo, también te puede liberar cupos, porque el año pasado también se liberaron muchos cupos a raíz de eso. ¿Pero se llegarán a liberar 1000 cupos? No, evidentemente no. Yo lo que te digo es que la sumatoria ayuda. Sí, ayuda. Entonces, si se liberan 100, más, si tú puedes aumentar la capacidad de niños en aula, también ahí va aumentando, pero la solución definitiva yo creo que es efectivamente proyectos públicos. Y eso no me va a cansar de decirlo, porque yo también entiendo que muchas veces aparece la minera con su enorme corazón a decir, no, yo te construyo un colegio, pero si lo administran ellos bajo la lógica que ellos quieren, al final están haciendo una agencia de empleo para los niños y no efectivamente cumplir un rol educacional. O sea, eso yo creo que es un factor que también en nuestra región tenemos que defender. Pasa mucho con el Juan Pablo II arriba. Yo entiendo que, claro, como la minera está, todo lo que brilla es oro, pero al final tampoco cumple un rol en la formación de los niños. Lo que hace es formar gente para llevársela a trabajar arriba, pero quizás ese niño tenía otra vocación, o que tenía otro futuro, o tenía otra forma en la vida. Eso nunca lo vamos a ver. Entonces yo creo que ahí es re importante que el Estado invierta en aquello, en esta lógica ahora de los servicios locales de educación, pero crear colegios y discutir, y eso ya pega al Congreso y tenemos que hacerla, discutir la línea de financiamiento, que yo creo que es fundamental. Mientras tú no rompas esa lógica, esta crisis la vamos a tener de acá a 10 años más. A 10 años más. Y una generación completa. Diputado, ya que decía que, me agradece ese conceptito, dice, pega del Congreso, la ley de pesca. Está en el Congreso, se está peleando, se está conversando, ¿en qué tramitación va eso? Usted es parte de la comisión. Sí, somos parte de la comisión. La ley de pesca se presentó por parte del gobierno en diciembre del año pasado, finalizando el 2023. Nosotros como comisión de pesca hemos hecho ya un trabajo medio titánico, que nos pusimos a sesionar 3 veces a la semana. Lo normal es que las comisiones sesionen una vez a la semana. Nosotros estamos sesionando 3 días, lunes, miércoles y jueves o viernes en regiones. Más, la semana anterior estuvimos acá en Tarapacá, en la Universidad Arturo Prat, sesionó la Comisión de Pesca, porque lo que estamos tratando de hacer, a diferencia de lo que fue la tramitación de la ley Longueira del año 2012, es hacer la discusión con transparencia y escuchando a todos los actores. Acá en Iquique fueron invitados todos, hasta los que uno no quiere ver, pero estuvieron sentados en la mesa exponiendo efectivamente su posición respecto a la ley de pesca. El día de ayer estuvimos en la Caleta Portal en Valparaíso. Entonces, lo que nosotros esperamos es que ojalá finalizando marzo, en la última semana legislativa o a más tardar en abril, se apruebe en general el proyecto de ley para entrar en particular a discutir el proyecto, que también va a ser una tarea bastante titánica porque son más de 300 artículos que tenemos que revisar. También van a estar las indicaciones. Nosotros estamos trabajando en una batería de indicaciones bastante potentes, pensando en nuestra región, en Tarapacá, pero también en potenciar en este caso el consumo humano. ¿Y cuál es la importancia de las modificaciones grandes respecto a la antigua ley o la vigente ley de pesca a la que esta se está proponiendo? ¿Cuáles son lo destacable? Mira, yo creo que una de las cuestiones que son pilares fundamentales es primero el fraccionamiento. Para que la gente lo entienda, el fraccionamiento es básicamente cómo se reparten las cuotas de pescado. O sea, la anchoveta actualmente acá en el norte, el 90% lo tiene la industria y el 10% lo tienen los artesanales. Esa distribución quiere cambiarse a un 80-20. O sea, 80 artesanal, 20 industrial. Y así cuando uno empieza a ver las distintas puré, la melusa, austral, común y todo, empezamos a ver que ese desglose hay una repartición más equitativa en base a las competencias y también a la capacidad, en este caso también de la pesca artesanal, se considera mucho más. Se le da un rol muy importante también y se profundiza más todo lo que tiene que ver con los estudios científicos, el rol en este caso también de los estudios de investigación, que es parte de lo que se vive, porque hoy las pesquerías sufren con el cambio climático, el fenómeno del Niño, y vamos sumando cuestiones que afectan efectivamente a aquello. Y desde el punto de vista de la pesca artesanal, yo creo que hay una cuestión que es una demanda histórica, que es la plataforma social. Actualmente los viejos se suben a un bote, tienen un accidente y chao.
no tienen capacidad de jubilación, nada, y la plataforma social busca precisamente entregarles derechos básicos, en este caso a los pescadores y pescadoras artesanales. Yo creo, en línea general, yo creo que esos son los tres elementos importantes, pero además yo creo que hay que profundizar mucho más uno que tiene que ver con la sostenibilidad alimentaria. O sea, y para que la gente lo tenga claro, es llevar la comida a la mesa. Sí. O sea, actualmente los precios para todos los que vamos a una caleta nos dicen, oh, está caro el pescado. Bueno, eso pasa porque efectivamente el modelo que tenemos actualmente en pesca ha generado que la pesca artesanal no tenga las capacidades, no tenga las formas de competir con barcos industrializados que entran, incluso uno los ve. Hace un par de días me mandaban fotos de Waikiki que mostraban los barcos casi al lado de la playa. Sí, sí. Yo tengo registro de fotografías y también tengo registro de cuando la policía marítima los fue a fiscalizar. Pero hay que cambiar esa lógica. ¿Y eso cómo se cambia? Primero generando una área de resguardo más extensa. Actualmente solamente está resguardada la primera milla náutica. Son los mismos pescadores artesanales que han planteado 2 o 3 millas exclusivas para la pesca artesanal, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque toda la biodiversidad, particularmente en los productos de consumo humano, están dentro de las primeras millas. Entonces, si logramos efectivamente eso en la ley de pesca, yo creo que sería algo sumamente importante. Y la industria también, y el llamado, yo creo que ya hay que ser bastante claro. No es que uno no quiera que no exista la industria, pero tenemos que generar un equilibrio. Y la industria, particularmente la industria de Tarapacá, durante muchos años ha estado muy cómoda. ¿En qué punto? En que, claro, pescaba dentro incluso de las 5 millas. Sí. ¿Saben? Pero tenemos 200 millas de mar. Hay oportunidades, pero eso requiere inversión también. Requiere también tener las capacidades para lograr efectivamente tener una industria potente. Y yo creo que eso también, la ley busca ese enfoque, porque uno también está en sintonía con los trabajadores y trabajadoras también de la industria, que han perdido en este caso mucha capacidad laboral. Pero eso también requiere que la industria haga un esfuerzo también de ir a competir como compiten los grandes. O sea, Perú también está compitiendo más allá de las 5 millas y está haciendo pesca en las 200 millas de área económica exclusiva, y eso es una realidad que en Chile no se ve. Entonces muchos se escandalizan, la flota china internacional. Bueno, uno también puede entrar a disputarle, al menos dentro de las 200 millas que son exclusividad del Estado. Entonces, creo que ahí la industria tiene una posibilidad, y yo creo que a eso tienen que apuntar, y yo creo que el desafío es ese, para que vuelva la pesca a ser un motor económico como lo fue también en su momento acá en nuestra región. En nuestra región. Diputado, te cambio de tema. Uno que se tomó la agenda hoy, portada en La Segunda ayer, hoy día noticia. ¿Qué sucede? ¿Qué nos sorprendimos? El número uno de PDI, número 1 de Carabineros, los dos formalizados, los dos con problemas. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es su opinión? Cuando apareció primero la formalización del general Yáñez de Carabineros, yo planteé, y lo planteé hasta el día de hoy, él tiene que dejar su cargo. O sea, no hay discusión, independiente de cuáles sean los delitos. En este caso él va a afrontar en mayo una formalización por su responsabilidad de mando durante el estallido social. Pero no se justifica que se mantenga a cargo de una institución que tiene que estar preocupado él de su defensa y no de lo que está pasando en la institución, que es una realidad. Y lo de la Policía de Investigación el día de hoy, efectivamente, otro escándalo que lo vincula también a estos delitos económicos o de poder, y nos damos cuenta de las redes del poder. En el caso de el director Muñoz de la Policía de Investigaciones, su vinculación es porque, claro, un abogado tiene la capacidad de llamarlo directamente para saber cómo van las diligencias, para saber qué está pasando, y él va a ser formalizado en este caso por un delito muy específico que inclusive es de la propia ley de la Policía de Investigaciones, que es filtrar las diligencias que está haciendo la Policía de Investigación. Y eso me parece gravísimo. O sea, no se sostiene en ningún caso que ninguno de las dos cabecillas de las policías de nuestro país estén al mando de esas instituciones. Y eso también requiere, por una parte, no solamente sacarlos, sino que retomar, y algo que estamos conversando al inicio, retomar la agenda respecto a la reforma de las policías. ¿Cierto? La reforma de las policías no solamente entregarle mayores capacidades y conocimiento en la lucha contra el crimen organizado, también pasa por mejorar los controles internos, pasa por tener también controles externos, los controles cruzados, que son deficitarios. Si, por ejemplo, el Paco Gate sucedió porque tienen la capacidad de gastarse la plata como sea. Y nos enteramos porque había un uniformado que iba al casino a gastarse la plata. En el caso de la Policía de Investigación es lo mismo. Hay que recordar que el exdirector de la PDI actualmente también está formalizado por malversación de caudales públicos. Y el abogado
de ese director de la PDI es Hermosilla, y es el mismo que llamaba al actual director de la PDI para saber cuál era la diligencia. Entonces, es urgente y necesario entrar a discutir no solamente la reforma a las policías, sino que también las mallas curriculares de las policías. Porque hay un tema de formación en seguridad pública, pero también hay un tema de formación respecto a lo que se entiende de transparencia y probidad administrativa. Y eso yo creo que es fundamental. Entonces no se soluciona, obviamente es una señal potente, sacando a ambas autoridades, pero también que el gobierno se haga cargo de presentar ese tipo de reformas, porque también hay que decirlo, muchas de esas reformas requieren que el gobierno las presente, no es una cuestión que a uno se le ocurre y presenta una ley para reformar Carabineros, porque son atribuciones propias del presidente. Y eso yo creo que es indispensable. Yo creo que en estos 2 años de gobierno que quedan, si uno quiere pensar en algún legado, si uno quiere pensar en lo que dejó el gobierno de Apruebo Dignidad, creo que la reforma a las policías es sustancial. Pero eso también requiere que el gobierno tome una decisión en ese respecto. Yo lamento mucho cuando en algún momento se anunció la formalización de Yáñez, esta defensa corporativa que hizo el gobierno, en decir que ellos confiaban en la figura. Acá no es un tema de confianza o no, ellos cumplen un rol público y de las instituciones más importantes y digámoslo, con la mayor credibilidad incluso que tienen los chilenos. Cuando uno ve las encuestas, Carabineros y la Policía de Investigaciones han ido subiendo en el tiempo. Bueno, con mayor razón tienes que, no es un tema de confianza, es un tema que efectivamente tú no puedes tener a personas que vayan a estar vinculadas al delito que sea, al mando de esas instituciones. Porque también la señal, ojo, un carabinero raso comete un delito, sea cual sea, y las penas del infierno, y se va inmediatamente para afuera. No hay nadie que lo salve. Entonces también yo creo que apliquemos el mismo criterio también para el alto mando. Y lamentablemente eso no se ve. Y eso yo creo que incluso lesiona las confianzas al interior de la institución. Porque yo creo que uno puede hacer un levantamiento muy rápido de carabineros o de policías que en su momento pueden haber cometido un error, una falta administrativa, sumario para afuera. Y después nos encontramos que el alto mando no sucede lo mismo. Entonces requiere un análisis mucho más profundo que sacar solamente ambas cabezas, de lo cual estoy de acuerdo, sino que tiene que avanzar en una reforma estructural, una reformulación respecto a las mallas curriculares y, insisto, y que permita controles cruzados. Yo creo que una de las falencias que tiene el Estado en general es que inclusive el Congreso Nacional, ¿quién fiscaliza el Congreso Nacional? O sea, tenemos nosotros comisiones especiales de otros ex senadores, una comisión de ética. La comisión de ética me toca hacer parte, pero tampoco podemos hacer mucho. Entonces, los controles cruzados también requieren que otro poder del Estado, sea la Contraloría, sea quien sea, también tenga las atribuciones necesarias para ver efectivamente, sobre todo cuando estamos hablando de recursos públicos, si no estamos acá hablando de banalidades. Entonces yo creo que eso también es un tema que en nuestro país, si bien uno está de acuerdo con la separación de funciones, la separación de poderes, pero también la democracia necesita que exista un control. Puede ser ciudadano, puede ser externo, pero tiene que existir. Y creo que en el caso de las policías en eso está al debe. Y esperemos que en esto el gobierno tome la decisión acertada, que en este caso que tanto Yáñez como Muñoz salgan, pero que vaya acompañado de una agenda también que permita hablar de que estamos tomando en serio la situación de nuestras policías. Yo creo que eso es lo que esperamos mucho escuchar en este caso desde el gobierno. Perfecto. Diputado, ya pasó la hora, llegamos al final de la entrevista de la jornada de hoy. Gracias por venir, por su tiempo y a la apretada agenda. Entiendo que viaja de nuevo al Congreso ya mañana temprano. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, esta semana viajamos nuevamente al Congreso. Estamos siguiendo el debate de lo que pasa con la reforma de pensiones en el Senado, que yo creo que es una demanda ciudadana muy importante. Así que esperamos tener alguna buena noticia en lo que va el transcurso del año, pero sin duda ha sido un marzo que ha estado bien polémico con todo. Y ojalá, y bueno, y viene el año electoral, así que va a haber mucho movimiento, las aguas van a estar un poquito menos quietas. Gracias entonces por estar con nosotros. Muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista con el Longino hoy día en jornada de viernes. Estamos en www.diariolongino.cl y en todas nuestras plataformas. Recuerden, hoy día juega el Dragón, jugamos con Cobresal. Cobresal está al final, nosotros estamos arriba. El puntero defiende los puntos y la punta en casa. El puntero defiende el número 1. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos, esperamos el día lunes con un gran triunfo de Deportes Iquique. Chao, gracias.